La técnica de bisectric se basa en un principio geométrico conocido como la regla de isometría. Esta regla establece que dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos iguales y comparten un lado común. En radiología dental, este principio se aplica a la técnica de bisectric para formar dos triángulos iguales imaginarios. A continuación vamos a ver cómo se realiza esta técnica, su importancia y todo lo demás. La película se coloca a lo largo de la superficie lingual o palatina del diente. En el punto donde la película tiene contacto con el diente, el plano de la película y el eje longitudinal del diente forman un ángulo. El radiólogo debe imaginar un plano que divida la mitad o bisecte el ángulo formado por la película y el eje longitudinal del diente. Este plano se denomina bisectriz imaginaria, que crea dos ángulos iguales y proporciona un lado común para dos triángulos iguales imaginarios. Después, el radiólogo debe dirigir el rayo central de haz de rayos X perpendicular a la bisectriz imaginaria. Cuando el rayo se dirige a un ángulo de 90 grados con la bisectriz imaginaria, se forman dos triángulos imaginarios. Los dos triángulos que resultan son triángulos equiláteros. Cuando intentamos colocar la película periapical cerca de los dientes y en forma paralela, las inserciones musculares no permiten profundizarla, por lo que debemos adaptarla a los tejidos, formándose un triángulo entre el eje longitudinal del diente y el de la película. En la ley de angulación vertical se dice que hay dientes que van a tener angulaciones de acuerdo a su ubicación y el movimiento del tubo de rayos X de coordenadas. Por ejemplo, en los superiores se va a dar un movimiento hacia arriba, o sea que es positivo. En los inferiores se va a dar un movimiento sobre el eje de la Y, este quiere decir que es negativo. Y en los molares estos se van neutralizando. Una angulación vertical incorrecta es una radiografía escorzada, que es cuando los dientes aparecen más pequeños de lo normal. Y una radiografía elongada es cuando los dientes aparecen más grandes de lo normal. La ley de angulación horizontal dice que los rayos X deben pasar sobre la superficie interproximal de los dientes. Si pasa desviado de la superficie interproximal de los dientes, en la imagen se producirá una superposición. Aquí podemos observar que el haz de rayos X atraviesa por las superficies interproximales de los dientes. Esto quiere decir que tiene una angulación horizontal correcta. Aquí podemos ver una angulación horizontal incorrecta, ya que el haz de rayos X pasa desviando a las superficies interproximales y esto hace que haya superposición de la imagen, como se puede observar. Bueno, ahora vamos a proseguir a hacer la preparación del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es explicarle al paciente el procedimiento que vamos a hacer, porque necesitamos que él nos colabore durante todo el proceso. Le decimos al paciente que se siente. El paciente debe sentarse lo más verticalmente posible. En caso de que la silla se pueda acomodar, tratamos de colocar al paciente a la altura de trabajo más cómoda para nosotros. Procedemos a colocar el delantal de plomo con el protector de cuello para la tiroides. En caso de que vayamos a realizar una radiografía del maxilar superior, tratamos de acomodar al paciente para que así el plano de Camper quede paralelo al piso. El plano de Camper es una línea imaginaria que va desde el oído hasta el cíngulo nasofaríngeo, una línea imaginaria que va más o menos en esta posición. Entonces tratamos de acomodar la cabeza de nuestro paciente para que esa línea quede paralela al piso. En caso de que vayamos a realizar una radiografía de la mandíbula, nos vamos a guiar con el plano de oclusión. El plano de oclusión es una línea que va desde los bordes incisales de los dientes anteriores hasta la punta de los cúspides de los dientes posteriores. Tratamos de acomodarla para que ese plano también quede paralelo al piso. Para eso tenemos que inclinar la cabeza de nuestro paciente un poco hacia atrás
y le pedimos que abra la boca y tratamos de colocar el plano cruzar para verlo al piso. Por último, tenemos que analizar la posición del paciente. Nos paramos enfrente de él y miramos que la línea sagital media quede perpendicular al piso, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Los posicionadores radiográficos se usan para una mejor colocación y facilidad de la película a la hora de introducirla en la boca de nuestro paciente. El posicionador radiográfico se define como un instrumento utilizado en la realización de radiografías intraorales, siendo dispositivos que dirigen el haz de rayos X perpendicular a la película. Estos reducen la distorsión, con lo cual se consigue una imagen más exacta. Con estos dispositivos, el paciente no tiene la necesidad de sujetar la placa con sus dedos y se reduce la posibilidad de defectos en la película, consiguiendo una mayor calidad diagnóstica. La película número 2 se utiliza para todas las zonas periapicales usando la técnica de bisección del ángulo. El eje mayor de la película se coloca vertical para los dientes anteriores y horizontal para los dientes posteriores. En los niños con bocas pequeñas, las películas número 0 se utilizan para los dientes anteriores y posteriores. Sin embargo, si la boca del niño es bastante grande, se podrían utilizar las número 2. Dicho anteriormente, la película número 2 o la número 0 se coloca vertical en los dientes anteriores y horizontal en los dientes posteriores, con el lado activo en contacto con los dientes, extendiéndose unos 2 milímetros más allá de los bordes incisales u oclusales de los dientes. Si no hay posicionador a la mano, se debe tomar la radiografía con el pulgar de la mano contraria a la zona a radiografiar para las zonas superiores y el dedo índice en las inferiores. Pero esto no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Ya que expone la mano y los dedos del paciente a una dosis de radiación innecesaria. Para saber qué tipo de radiografía vamos a tomar en esta técnica bisectriz, hay que saber primero, hay que tener conocimiento de cuáles son los tipos de radiografías, y existen dos: las técnicas radiográficas intraorales y las técnicas radiográficas extraorales. En este caso se va a usar la técnica periapical. Las radiografías intraorales periapicales se utilizan para observar y analizar la totalidad del diente, incluyendo su corona, su raíz, el ápice y el tejido óseo que se encuentra alrededor. También el espacio periodontal, para diagnosticar posibles lesiones que no pueden ser visibles a simple vista. En el sector anterior encontramos al incisivo central, lateral y canino, y en el sector posterior a los premolares y molares. Aquí está la arcada superior y la arcada inferior. Vamos a proceder a colocarle la angulación de 45 grados. El punto anatómico de referencia es la nariz para el sector anterior, tanto en incisivos centrales, laterales y en caninos. El punto anatómico de referencia es la punta de la nariz. La película se posiciona en la superficie lingual o palatina del diente. En este caso va a ser la palatina, en los incisivos centrales superiores. Introducimos la película. Le pedimos al paciente que posicione el pulgar en la cara pasiva de la película, y la película se debe colocar a lo largo del diente para que la raíz pueda abarcar toda la película y no salga incompleta al momento de observarla. Se coloca la angulación, una angulación de 45 a 55 grados. Dicho anteriormente, el punto anatómico de referencia es la punta de la nariz. Y se procede a tomar la radiografía. En la angulación del canino superior también es de 45 a 55 grados y el punto anatómico de referencia es el ángulo nasogeniano.
Si el rayo central lo dirigimos entre el incisivo lateral y el canino, tendremos una superposición de imagen. Por eso el rayo central de haz de rayos X hay que dirigirlo entre el canino y el primer premolar. También hay que tener en cuenta que la película se debe colocar en su eje mayor para que una raíz larga del canino abarque en toda la película. La región del premolar superior tiene un ángulo de 30 a 40 grados positivo y su punto anatómico de referencia es la intercepción entre una línea bipupilar y el plano de Camper. En la región del molar superior, su angulación es de 20 a 30 grados positivo y su punto anatómico de referencia es la intercepción entre una línea que pasa por el ángulo externo del ojo y el plano de Camper. En el punto anatómico de referencia de cada una de la arcada inferior es de 1 centímetro por encima del borde de la mandíbula. En la región del central y del lateral, su angulación es de menos 15 grados a 25 grados. En la angulación del canino inferior es de menos 20 grados a menos 30 grados. La angulación del premolar es de menos 10 grados a menos 15 grados. Y la angulación del molar es entre 0 grados. La imagen latente es lo que vamos a tener después de hacer la exposición radiográfica. Esta es una imagen invisible pero real. Esta es sensible a la luz, ya que algunos cristales del huevo de plata no son completamente irradiados por los rayos X. Esto, para poder observar esta imagen, primero debemos hacer el proceso de revelado. Así como vamos a observar la imagen latente antes de hacer el proceso de revelado. Bueno, en radiología el término opacidad son las partes blancas que se ven en la radiografía. Se llama así ya que los rayos no son capaces de atravesar las estructuras por su densidad. Y en rayos lúcidos todo lo contrario, es todo lo que se ve negro. Los rayos X permiten atravesar las estructuras porque son menos densas. Una vez tomada la radiografía, continuaremos con el proceso químico de revelado para que la imagen latente pueda ser visible. Este se explica a continuación. Para el proceso de revelado se estira la lengüeta de la placa radiográfica para su extracción. Una vez que hemos separado la lengüeta, lo primero que encontramos es una lámina de plomo, luego una lámina de cartón y ahora sí aparece la película. Se toma con ayuda de un gancho por una esquina y se procede a insertar en el líquido revelador. Dependiendo de la temperatura exterior, el tiempo puede variar en más o menos. A mayor temperatura, menor va a ser el tiempo que debe de estar en el líquido revelador. Posteriormente, se inserta en el agua y a continuación en el líquido fijador por un tiempo de 40 a 50 segundos. Al igual que en el líquido revelador, puede variar según la temperatura exterior. Se finaliza otra vez sumergiéndolo en agua, donde va a terminar de aclararse. Una vez terminado el proceso químico de revelado y de fijación, por fin la imagen latente que era invisible pasó a ser visible.